Hola, buenas noches, ¿cómo están? Esto es 89 segundos, debates necesarios. Hoy debatimos sobre derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuánto que incluye esto? Porque además uno se pone a pensar, está el derecho a la información, el derecho al propio cuerpo, el derecho también a elegir con quién y cuándo tener hijos, muchísimas aristas sobre este tema. Y la educación sexual. Sin lugar a dudas. Por eso nos acompañan hoy el doctor Daniel Tepas, que es el coordinador de la Dirección Provincial por la Salud Sexual y Reproductiva en la Niñez y Adolescencia. Gracias por venir. La doctora Verónica de Parograf, médica, educadora sexual, docente de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad Nacional de Rosario. El doctor Walter Barbato, ginecólogo, docente de la Universidad Nacional de Rosario, y el doctor Rafael Pineda, médico ginecólogo, jefe del servicio específicamente del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Los derechos sexuales y reproductivos son un problema de salud pública en todo el país. Concretamente, 1 de cada 5 muertes maternas tiene que ver justamente con la falta de información, o lo que decíamos hace un rato, ¿no? Con la falta de diagnóstico precoz sobre la maternidad o la falta de tratamiento durante el embarazo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos? ¿Son para todos? Informe. Si no se habla de sexualidad, si no se expresan las dudas, prejuicios y mitos, difícilmente se sepan cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de los que pueden gozar todos los ciudadanos. Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa. Para que estos derechos humanos puedan ser ejercidos fundamentalmente por niños, niñas y adolescentes, se debe brindar información. Era lo que le pasó a mi tía cuando era chiquitita. Le preguntó tantas veces a la madre cuándo le iba a crecer el pito, que la madre cansada le dijo, no te preocupes, vamos al carpintero de la esquina que te fabrique uno. Cuando uno no sabe qué decir, dice cualquier cosa. Justamente el contenido de esa información es lo que está en permanente debate. La familia, la escuela y los servicios de salud son las fuentes esenciales para que todas las personas, cualquiera sea su clase social, sexo, edad e identidad genérica, sepan qué pasa y qué pueden hacer con su cuerpo. La primera vez que me indispuse, estábamos mi papá y yo solos en casa. Y me asusté, no sé, sí, no sabía qué hacer. Es un derecho disfrutar de la vida sexual sin discriminación. Si jugabas a la pelota o a los autitos, te decían varonera. Y si los nenes lloraban o jugaban con las nenas, les decían mujercitas. Es un derecho ejercer la orientación sexual libremente. Es un derecho elegir tener hijos o no y con quién tenerlos. Es un derecho acceder a la atención médica gratuita. Después de muchos años de trabajo, lo que se ha logrado es que la gran mayoría de las mujeres accedan a los centros de salud en la mayoría de los barrios. Sí, hay un trabajo diferenciado en función no de la edad de la mujer, sino en función de la situación que esté viviendo. Si es una situación crítica, se le da un grado de prioridad. Es un derecho conocer y elegir un método anticonceptivo. Y también es un derecho recibir una educación sexual integral. El debate sobre la sexualidad nunca está cerrado y algunos temas como la despenalización del aborto y el acceso a distintos métodos anticonceptivos siguen dividiendo las aguas. ¿Cómo hacer para que los derechos sexuales y reproductivos sean los derechos de todos? Allí lo decía el informe un poco, ¿no? Nunca está cerrado el debate sobre la sexualidad. Doctor Tepas, ¿cómo hacer para que estos derechos, como pregunta también el informe, sean efectivamente para todos? Bueno, los derechos sexuales y reproductivos son para todos y para todas, a pesar de que este lenguaje no sexista, digamos, es difícil, pero digamos es importante incluir, digamos, incluir que estemos todos y todas incluidas. El cumplimiento es una obligación del Estado, respetar estos derechos y también, por supuesto, que no solamente el Estado, sino que hay organizaciones civiles que apoyan y aportan para el cumplimiento de estos derechos, ¿sí? Que como todos son los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos
¿sí? No van escindidos de ningún otro tipo de derecho. No puede un Estado argumentar que cumple este derecho y por esto no cumple este otro, ¿no? O abogar que o no hay un derecho que sea más importante que el otro, ¿no? Entonces, esto pone en obligación al Estado por todas las convenciones, por la Constitución, de que este derecho humano debe ser respetado, ¿sí? Y que, bueno, las formas de respetarlos es múltiple, pero fundamentalmente creando ciudadanía, educando con el debate democrático, y en la medida en que la comunidad, las mujeres y varones, nos apropiamos de este derecho, es cuando ahí se empieza a cumplir y no hay marcha atrás. Doctora Baragráf, la misma pregunta, porque de alguna manera es una pregunta que engloba puntos de vista, opiniones, ideologías, bueno, y concretamente información. ¿Usted cree que todos tenemos acceso a los derechos sexuales y reproductivos? No. No todos tenemos acceso, sí estoy de acuerdo en que todos tendríamos que tenerlo. Lo que sí me gustaría entender los derechos dentro de un contexto, porque decir solo derechos sexuales y reproductivos me parece que es una parte de un derecho mayor o de alguna manera de una dimensión de la persona que es la salud en general. Porque a ver, tener derechos reproductivos pero estar mal nutrido no me van a dar derechos igual. Tener derechos reproductivos y tener derechos sexuales y ser adicto a alguna droga o ser o tener un proceso de salud mental con una profunda depresión, me parece que se subraya demasiado los derechos sexuales y reproductivos sin tener en cuenta, como bien dijo el doctor, en que a lo mejor esto tendría que estar integrado junto a todos los otros derechos y sobre todo al derecho de salud. Y agregaría, por lo que dijo la pequeña introducción, que había acceso ahora a las mujeres de todas las edades. El problema de la salud sexual y reproductiva es un problema de dos. Necesito más hombres adentro de los consultorios. Una mujer queda embarazada a veces porque su fertilidad está limitada a pocos días en el mes. El varón es fértil las 24 horas del día, los 365 días del año. Vamos, muchachos. Todos nos tenemos que hacer cargo de esta dimensión sexual que tenemos todos por ser hombres y mujeres. Doctor Barbato, usted con su larga experiencia, ¿cree que más o menos el nivel de información que hay hoy por hoy alcanza o hay que profundizarlo, tiene que ser más masivo la difusión de estos derechos e integrales, como decía por allí la doctora Barbato también? Estamos de acuerdo con lo que acaban de decir los dos amigos que hablaron antes y colegas. Pero esto está todavía en un plano de concreción, de realización, digamos, en nuestra sociedad, y al decir en nuestra sociedad hablo de nuestro país, ¿no es cierto? Y hasta podría extenderme un poco más, hasta de nuestro continente. Todavía falta mucho, no hay una educación sexual integral, amplia, abarcativa, que permita que estos derechos se ejerzan, ¿no es cierto? Y nosotros seguimos viendo como médicos todavía, lamentablemente en los consultorios, la problemática del embarazo no deseado, y esa problemática aumentada o agravada cuando es un embarazo no deseado en una adolescente. Pero de todas maneras también estoy de acuerdo con Verónica, esto tiene que ser parte de todo un contexto, de una política de Estado, como dijo también el doctor Tepas, una política de Estado y que vaya paralelamente impulsando todos los derechos. Y el derecho a la salud está dentro, mejor dicho, la salud sexual y reproductiva es uno de los derechos que está dentro de la salud, ¿no es cierto? Además que tiene que tener implicancias educativas, ¿no es cierto?, de la cual no nos hacemos cargo, no podemos hacernos cargo los médicos, pero tiene que ser dentro de toda una política global. Voy a leer algunas cifras porque son realmente escalofriantes y no retengo exactamente los números, ¿no? Por lo menos se habla de datos estimativos de que en la Argentina hay más de 1000 abortos clandestinos diarios. Esto representa más de la tercera parte de los embarazos.
muchos de estos abortos clandestinos, por ejemplo, se deben recibir, o las consecuencias de los abortos clandestinos mal practicados o las consecuencias de abortos, se deben recibir, por ejemplo, en el hospital de emergencias, doctor, donde usted desarrolla su tarea habitual. La mayoría de las personas que llegan con esas consecuencias, por ejemplo, son personas humildes. Sí, en realidad sí. De todos modos, a ver, antes que nada creo que hay que aclarar un poco estas cifras. La Argentina no tiene cifras de valor en absoluto, sí, como no tiene cifras de valor en muchas otras situaciones y circunstancias. Se habla de 450, 500.000 abortos. Si uno analiza las cifras de países que tienen abortos legalizados, como puede ser Estados Unidos o España, por tomar dos poblaciones más o menos parecidas, la Argentina aparentemente tendría unas 10 veces más abortos que en estos otros países, donde las estadísticas valen. Entonces yo no sé si realmente, por alguna razón que no quiero analizar, por lo menos en este momento, estas cifras están aumentadas, impulsadas. Sin duda que, como en todos lados del mundo, hay abortos provocados, hay abortos clandestinos, inclusive en los países en que hay aborto legalizado, hay abortos clandestinos. Nosotros los vemos, nosotros los tratamos, tenemos mucha dedicación hacia esas pacientes, no solo por la situación en la que llegan, sino por la situación personal, porque son seres humanos que necesitan contención, que necesitan ayuda, y no nos tenemos que olvidar de que aquí hay derechos reales que a veces se chocan con otros derechos que están jugando en este mismo sentido. Bueno, los temas o las opiniones están planteadas en primera instancia, pero como siempre hacemos en este caso, en el caso de la necesidad de 89 segundos, de la necesidad de un programa que dura una hora en total, es dividir el tema por algunos ejes. Así que enseguida hablamos de los ejes puntuales que engloba esta problemática. Educación sexual, uno que ha sido mencionado aquí como trascendente también. Ya volvemos.